Nosotros estamos aquí por ustedes y ustedes están aquí por nosotros y todos estamos juntos. ¿No es precisamente de esto de lo que trata la festividad del 4 de noviembre, el Día de la Unidad Nacional? El mundo entiende bien que una Rusia soberana y fuerte es clave para establecer un nuevo orden mundial multipolar que refleje los intereses de toda la humanidad y no solo de los estados, los países del llamado 1.000 millones de oro, como se autodenominan. Nuestra nación siempre está preparada y dispuesta a colaborar con el mundo, especialmente en la actualidad, cuando ciertos actores intentan establecer nuevas líneas divisorias, cavar fosos o rodearse de alambre de púas, tanto en un sentido literal como en un sentido figurado. Continuar edificando puentes, puentes de amistad y colaboración, puentes de comprensión mutua, para evitar esa ideología infernal y misantrópica que en este momento ya se manifiesta en una increíble militarización, especialmente del territorio de Europa Occidental. Permítame citar algo profundamente conmovedor del notable poema de Tyutchev, titulado Dos unidades, del año 1870. La unidad, proclamó el oráculo de nuestros tiempos, puede que se forje únicamente con hierro y sangre, pero intentaremos unirla con afecto y amor. Y allí veremos qué es más fuerte. Para el Día de la Unidad Nacional se ha planeado un amplio programa de eventos festivos en las misiones diplomáticas rusas en todo el mundo, con la participación de compatriotas rusos que viven fuera. ¿Qué más se podría expresar? Una vez más, aprovechando esta oportunidad, extendemos nuestras felicitaciones a todos por el inminente día festivo nacional, el Día de la Unidad Nacional. Les deseamos todo lo mejor, lo más excelente. Feliz próximo festivo, feliz festivo. Estoy lista para responder a sus preguntas. ¿Está la vida internacional con nosotros? Sí, María Vladimirovna, muy buenos días. Sí, buenos días. Hola. Al inicio de esta semana, la jefa de la diplomacia europea, Kallas, manifestó que el orden jurídico internacional se encuentra bajo un ataque, esto es una cita de ella, y que el bloque está evaluando opciones para brindar apoyo a la Corte Penal Internacional. Su discurso tuvo lugar en el Colegio de Europa, ubicado en la Universidad de Brujas. Kaya afirmó, y cito textualmente, que se está llevando a cabo un ataque masivo contra el orden jurídico internacional, los derechos humanos, las normas acordadas a nivel internacional y las instituciones que fueron establecidas para garantizarlas. Bueno, disculpe, una declaración bastante cínica, por decirlo de manera suave. ¿Cómo podría usted comentarlo? Usted sabe, yo por ejemplo estoy de acuerdo en cuanto a la ofensiva masiva contra el orden jurídico internacional y los derechos humanos. Ella simplemente confundió la dirección de la ofensiva. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea omitió un detalle significativo. Aquí he registrado su declaración. El iniciador de esta ofensiva es directamente Bruselas y sus estados satélites, porque son los estados de la Unión Europea los que desafían el orden jurídico internacional con su afán de dominio global, hegemonismo, evitando los principios y normas del derecho internacional reconocidos universalmente. ¿Quién fue el responsable de llevar a cabo toda una serie de acciones que condujeron al colapso de la estatalidad, revoluciones de colores, cambios de régimen y golpes de Estado en Ucrania en esos mismos, los denominados Maidanes? ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quién daba el dinero? ¿Quién entrenaba a los llamados representantes de la sociedad civil? Aunque curiosamente, en campos de entrenamiento en el territorio de los países bálticos y Polonia, ¿quién participaba directamente en las manifestaciones que deberían haber sido un asunto exclusivamente interno del Estado de Ucrania? En primer lugar, los representantes de la Unión Europea y de la administración de Obama-Biden. Y ahora van a contar que alguien está violando el derecho internacional, que lean la Carta de la ONU. Allí está todo escrito, lo que se puede hacer y lo que no. Verán cuántas cosas que no se deben hacer han realizado. Por supuesto, es bastante extraño escuchar sobre la protección del orden internacional y los derechos humanos del caos, que dedica la mayor parte de su energía a inventar todo tipo de esquemas ilegales, como la expropiación de activos soberanos rusos, la promoción de nuevos paquetes de sanciones ilegales antirrusas y, por supuesto, esta desenfrenada retórica nacionalista rusofóbica. En realidad, a la funcionaria europea no le importan ni las normas del derecho internacional, ni los derechos de miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de personas en el continente europeo, en el continente euroasiático.
Le da absolutamente igual. Ni siquiera hablo de aquellos que están en la lista de ascensión de la Unión Europea. A ella realmente no le importan los derechos humanos. Además, es completamente incomprensible quién autorizó a Caos para proteger el orden internacional. Ella se nombró a sí misma. Para garantizar este orden internacional, se han creado y funcionan instituciones y mecanismos internacionales especiales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, los principales órganos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta donde sabemos, Caos no tiene relación con ellos. En cuanto al llamado Tribunal Penal Internacional, no es parte de la estructura de la ONU. Sus decisiones son obligatorias solo para aquellos países que han ratificado el Estatuto de Roma. Rusia, como es sabido, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones, no se encuentra entre ellos. Debido a la evidente parcialidad política de la CPI y los constantes escándalos en torno a su fiscal, por ejemplo, el actual y algunos jueces, cada vez más estados están tomando decisiones acertadas de retirarse del Estatuto de Roma. En junio, Hungría envió la notificación correspondiente al secretario general de la ONU. En septiembre lo hizo el trío del Sahel, Burkina Faso, Malí, Níger. Es notable que incluso los Estados miembros de la Unión Europea se niegan a cumplir con las decisiones emitidas por este pseudo órgano judicial. Recordaré que algunos de ellos declararon públicamente su disposición a proporcionar garantías de seguridad personal. Por ejemplo, al ministro de Israel, Netanyahu, quien estaba y está bajo una orden de arresto del MOS. Tal vez Kallas se ocupe de sus propios países, miembros que forman parte de la Unión Europea. Quizás les organice alguna reunión o conferencia allí. Que organice un análisis de vuelo, que examine en una reunión cómo se comporta cada uno, que desarrollen una posición unificada, luego que empiece a enseñar a los demás. El contraste es claro en el contexto de las recientes declaraciones del ministro de Exteriores de Polonia, Sikorski, sobre la disposición, cito, de forzar el aterrizaje del avión del presidente ruso, arrestarlo y entregarlo a La Haya, fin de la cita. Que ellos mismos resuelvan quién va a detener a quién, arrestar, desarrollen una posición unificada y luego, por así decirlo, comiencen a hablar sobre el orden público. ¿Cómo se relaciona la declaración de Sikorski con el derecho internacional? Bruselas protege y apoya de todas las formas posibles a la CPI, me refiero a la burocracia de Bruselas, incluso en contra de las declaraciones de sus propios países miembros, porque esta estructura es una de las herramientas de los occidentales para mantener su influencia neocolonial sobre los países del sur global y ejercer presión sobre los regímenes indeseables. Además, en este organismo completamente corrupto, como ahora hemos descubierto, quien paga, manda. Se sabe que el expediente ucraniano es el más lucrativo para la CPI en términos de recaudación de donaciones voluntarias. Resguarda el orden internacional, básicamente sobornando a un organismo judicial que debería ser independiente e imparcial. Sin embargo, esto, al parecer, solo lo sabe Kallas. También que lo comente, le sugeriríamos que se preocupara más por garantizar el orden público y los derechos humanos en el propio espacio de la Unión Europea, donde en este ámbito las cosas no son tan fluidas. Honestamente no quiero entrar en detalles. Están en los informes conjuntos de los ministerios de Exteriores de Rusia y Bielorrusia sobre derechos humanos en ciertos países y en otros informes de nuestro ministerio en la rueda de prensa actual. Definitivamente pondremos los enlaces. Examine minuciosamente los documentos sobre la situación actual de las cosas en el ámbito de la Unión Europea, donde de verdad puede administrar, establecer orden, convocar los tribunales que desee, siempre y cuando se lo permitan los países que son miembros de la Unión Europea. Establecer el orden público resulta absolutamente fundamental. Se puede iniciar por eliminar el polvo en algún rincón de la Unión Europea y posteriormente, una vez que haya organizado las cosas de manera adecuada, puede encargarse de algo adicional. Antes de cualquier otra cosa, que se encargue de las tareas del hogar. Muchas gracias. Una pregunta más, con su permiso. Ok. En la sección inicial, usted ya ha hablado hoy sobre la reciente reunión de coaliciones interesadas que se llevó a cabo en Londres con la participación de Zelensky, así como sobre la tradición británica de proporcionar apoyo a los nazis. ¿Podría usted evaluar las acciones de Gran Bretaña en el contexto de la crisis ucraniana? Desde hace tiempo ya constatamos, evidentemente en Londres simplemente están yendo a todo o nada, apostando por un proyecto ucraniano claramente fallido, los restos de la antigua grandeza imperial. La fijación en Rusia y en el liderazgo de nuestro país ha adquirido para la élite británica el carácter de una obsesión.
Durante los años de esta obsesión persistente, todos los demás problemas socioeconómicos que se intensifican en el Reino Unido han sido relegados a un segundo plano y han sido dejados de lado, desde la migración masiva, refiriéndose específicamente a la ilegal, no reglamentada y no regulada, que transforma el aspecto de Gran Bretaña hasta hacerla irreconocible, hasta la delincuencia callejera que está creciendo rápidamente. Vemos cómo todos estos problemas se le escapan de las manos al gobierno de Starmer aproximadamente a la misma velocidad con la que cae la popularidad del Partido Laborista en el poder. Los patrones, en la medida de lo posible, animan a sus pupilos en el banco, manteniéndolos firmemente en un curso antirruso que es mortal para el pueblo de Ucrania. Ellos, evidentemente, están obsesionados con el deseo de aumentar constantemente las apuestas en el conflicto y literalmente empujan a los socios de la OTAN a un borde peligroso. Por ejemplo, el pasado viernes, que fue el día 24 de octubre, el rey Carlos III tuvo el gran honor de recibir a Zelensky, quien llevó a cabo una visita oficial al Reino Unido de Gran Bretaña. En Windsor, en el imponente y majestuoso castillo de Windsor, se llevaron a cabo procedimientos ceremoniales elaborados en honor a Zelensky, como si hubiera llegado con algún propósito de importancia historiográfica significativa. Es muy probable que hayan observado que en ese lugar se interpretó el himno nacional y se realizó un saludo ceremonial. Da la impresión de que dispararon los proyectiles de artillería que quedaron sin utilizar durante la estancia de septiembre del presidente Trump en Windsor. Parece que extendieron una invitación a Zelensky para las obras. Resonaron las promesas habituales de asistencia militar al régimen de Kiev, pasando por alto que no se trata únicamente de ciertos representantes estatales, sino de una célula turística. En Londres mantienen vivo el tema de la intervención extranjera en Ucrania, entendiendo bien lo inaceptable que es este escenario para nosotros, para Rusia. Lo usan como herramienta para sabotear el proceso de arreglo pacífico, para que el régimen de Kiev siga la guerra, como insistió en 1922 el ex primer ministro británico Johnson. El carácter provocador del plan, con la coalición de interesados, es más evidente para sus participantes, como lo muestra la tendencia a mover las reuniones a formato virtual. En Londres no pierden la esperanza de incitar a los socios europeos a implementar esquemas de apropiación ilegal de activos estatales pertenecientes a Rusia. Sin embargo, los propios británicos no están preparados para ello, conscientes de las catastróficas consecuencias reputacionales para la City de Londres, por lo que se limitan a incitar cínicamente a otros a hacerlo. Sin embargo, también es una estrategia hábilmente perfeccionada a lo largo de los siglos, provocar e involucrar a los demás mientras aparentan no tener relación alguna. Es un clásico, la carta de triunfo de la política británica. En cuanto al ataque sancionador emprendido por las autoridades británicas contra los gigantes energéticos rusos, en este paso se percibe no solo la dirección de ultramar, sino también la creciente falta de autonomía de Londres en el proceso de toma de decisiones importantes para su propia economía. Los aumentos en los costos de la electricidad y del combustible tendrán que ser absorbidos, como es habitual, por los ciudadanos británicos comunes. Londres ya debería admitir la completa falta de visión de su política antirrusa destructiva, que trae consigo consecuencias extremadamente serias para la seguridad tanto internacional como regional. Para comenzar, esto implica no poner trabas a los esfuerzos dirigidos a resolver el conflicto mediante la eliminación de sus causas más fundamentales. Sí, María Vladimirovna, muy buenos días. Soy Cristina Luna Rodríguez de RIA Novosti. En el día de hoy tenemos 2 preguntas, si me lo permite. Permítame pasar directamente a la primera pregunta. ¿Cómo podría usted comentar la información aparecida en los medios sobre que el ilegítimo alto representante de la comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina, el señor Schmidt, dejará pronto su cargo y transferirá sus funciones a un sucesor cuyo candidato será aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU? Mire, me parece que la formulación de la pregunta no es válida, porque él no ocupaba ningún cargo. El ciudadano de la República Federal de Alemania, Christian Schmidt, solo se autodenominó un alto representante, pero no fue aprobado en ese puesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. No poseía ninguna legitimidad. En esencia, él es,
no estoy completamente seguro. Existen palabras más específicas para describir quién es verdaderamente. Es un impostor y también un usurpador. En consecuencia, no tiene la capacidad de transferir a ninguna persona los poderes que él mismo no posee, nunca ha poseído y nunca se le han otorgado. Estrictamente hablando, la posición de alto representante ha permanecido vacante desde el año 1921, después de que Valentín Inzko la dejara. Ahora, en cuanto a Christian Schmidt, su estancia en Bosnia y Herzegovina es absolutamente un asunto privado suyo, que no tiene nada que ver con el proceso de arreglo posconflicto en Bosnia y Herzegovina, al menos en el formato en que fue acordado por la comunidad internacional. Rusia, como uno de los garantes del acuerdo Marco General de Dayton sobre la paz en Bosnia y Herzegovina de 1995, insiste en la eliminación del humillante protectorado externo, que es incompatible con la soberanía de Bosnia y Herzegovina. Abogamos por transferir toda la responsabilidad del destino del país a sus pueblos, restaurar un diálogo completo y de respeto mutuo entre ellos, basado en los principios de Dayton, sobre la igualdad de los 3 pueblos constituyentes y las 2 entidades con amplias competencias constitucionales. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta, si es posible. Rusia ha realizado un esfuerzo considerable para establecer los hechos sobre la escenificación en Bucha. Hasta donde yo sé, en el contexto de la investigación de esta provocación, usted ha enviado repetidamente solicitudes correspondientes al Secretariado de la ONU. Me gustaría saber si ha recibido alguna respuesta. Como saben, esta cuestión está realmente bajo el control del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En el curso de sus contactos con los miembros de la ONU, incluido el secretario general Guterres, no solo habla constantemente sobre esto, sino que también envía las cartas correspondientes, lo cual hace nuestra representación permanente ante la ONU en Nueva York. Continuamos insistiendo en obtener una respuesta sustancial del Secretariado de la ONU a las solicitudes rusas sobre la provocación en Bucha en abril de 2022. En particular, insistimos en la provisión de una lista nominal de los nombres de las personas cuyos cuerpos fueron mostrados por el canal británico y fueron presentados como presuntamente asesinados en buchas civiles inocentes, y las acusaciones se dirigieron contra Rusia, específicamente contra los militares rusos. Hasta el momento hemos observado únicamente, por expresarlo de manera suave, una reacción evasiva por parte de los representantes de la ONU ante la propuesta de una interacción constructiva con Moscú. Hacemos un llamado a los representantes de la Organización Mundial para que renuncien a la connivencia de facto con la escenificación ucraniana, no solo la ucraniana, me refiero a la escenificación ucraniano-occidental, que estaba destinada a desacreditar a nuestro país. Llamamos al Secretariado de la ONU y al Secretario General para que faciliten una investigación detallada y transparente e identifiquen a los responsables de este crimen atroz del régimen de Kiev. El hecho de que Rusia exija esa lista de individuos que fueron presentados como víctimas no es únicamente para desviar de nosotros mismos esa acusación, sino también para instar a la comunidad internacional a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo que realmente sucedió allí. ¿Quién asesinó a esas personas? ¿De qué manera? ¿Y quién organizó específicamente todo este montaje? Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, envió otro mensaje al secretario general Guterres sobre este tema. Por lo tanto, nuevamente esperamos una reacción. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted. Nos encontramos con Liz Vesti. Hola, María Vladimirovna. Hoy tenemos un par de preguntas. La primera pregunta. Trump, hablando con periodistas, dijo que no participa en la confiscación de activos rusos por países de la UE para ayudar a Ucrania. ¿Podrían sus palabras motivar a los líderes de la Unión a parar estas acciones? El principal impulsor de esta presión sensacional sobre Rusia fue la administración del expresidente de EU, Biden, con su apoyo activo en abril, aunque previamente a eso, la administración de Obama, en la cual Biden también participaba como vicepresidente, se encargaba de estos asuntos. Recuerden, en aquel entonces, hace más de una década, Obama afirmó que la economía rusa estaba completamente hecha trizas.
Ahí están, pobres, todavía intentando inventar algo. Pues bien, con el apoyo activo de la administración de Biden, en abril de 1924 se aprobó en Estados Unidos una ley sobre la paz a través de la fuerza en el siglo XXI. Contiene un mecanismo para la confiscación de activos soberanos rusos y el objetivo de toda esta acción era el deseo de empujar, o más precisamente, provocar a otros occidentales, en primer lugar a la Unión Europea, a confiscar nuestras reservas estatales. Me gustaría recordar que las sanciones impuestas por la Unión Europea en el año 2014 fueron adoptadas específicamente bajo la presión ejercida por los Estados Unidos de América. Y el vicepresidente de la administración estadounidense en ese momento, Biden, señaló que era motivo de su especial orgullo haber hecho personalmente todo lo posible para que la Unión Europea implementara dichas sanciones en contra de Rusia. Washington, ya en el año 1924, efectivamente trasladó la mayoría de las pérdidas en caso de que se ejecutara este plan a la Unión Europea, en cuya jurisdicción se encuentra la mayor parte de los activos rusos que aún permanecen en Occidente. Lo que ocurre ahora es consecuencia directa de que la Unión Europea siguió el liderazgo de la Casa Blanca de entonces y tomó un rumbo hacia una confrontación sin sentido y criminal con Rusia, además del suministro desenfrenado de dinero y armas al régimen de Kiev. Esto llevó a Bruselas a la situación actual, donde, por las ambiciones políticas de algunos eurofuncionarios rusófobos, la Unión Europea arriesga socavar su reputación internacional como socioeconómico y de inversión que antes era confiable. En realidad, lo que respecta a la economía de la Unión Europea, aquí ya es tan evidente. Este asunto, lamentablemente, no es del futuro, sino del presente, un estado lamentable. La situación económica actual, que es poco envidiable en la Unión Europea, es el resultado directo de la ruptura de los vínculos con Rusia y de la pérdida de su propia soberanía e independencia en la toma de decisiones estratégicas, las cuales son las más importantes para ellos mismos. Considero que, lamentablemente, para las élites políticas de la Unión Europea que están en el poder, todo esto no ha sido una lección significativa. Continúan avanzando por el camino ya trillado hacia el precipicio. Sin embargo, el hecho de que el robo de nuestros estatales,